Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con esto de la importancia del estudio bíblico. Estábamos en estas tres enseñanzas o importancias que Dios ha provisto para que podamos eh, avanzar en esto de lo que es el conocimiento de Dios. El estudio bíblico, sin ninguna duda, tiene como premisa fundamental, como dijimos anteriormente, conocer a Dios, no solo llenar la mente de conceptos, inclusive de lecturas bíblicas, sino, y por sobre todo, conocer a nuestro Dios. El propósito de Dios para esto es su revelación. Sin la revelación de Dios, es imposible que podamos acceder a lo profundo de su palabra. ¿Quién conoció la mente de Dios? Conoció la mente de Dios, dice su palabra, sino el Espíritu de Dios. Así que la revelación hace posible entonces que el propósito de Dios para el creyente sea real. En segundo lugar, habíamos visto la provisión de Dios, es su Espíritu mismo a fin de poder entender la revelación de Dios. Y en tercer lugar, como dijimos, la promesa de Dios es su iluminación. Él te va a llevar de la mano a conocerle de manera bíblica, de manera exacta. La vida personal, las congregaciones y las almas necesitan hombres y mujeres consagrados al estudio de la Biblia. Mi amado hermano, mi amada hermana, esto es así. Solo las Escrituras bien enseñadas, profundamente trazadas, producirán vidas enriquecidas, iglesias fortalecidas y almas salvadas genuinamente por el poder del Evangelio. Cuando vemos a nuestro alrededor cristiano que las vidas no están siendo enriquecidas, que las iglesias no son fortalecidas, que las almas son convencidas, no son salvadas genuinamente por el poder del Evangelio, mucho me temo que no estamos aplicando el conocimiento que tenemos que tener, y dentro de este conocimiento, como dijimos anteriormente, el conocimiento de Dios, la vida que vivir en estrecho caminar con el Señor. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso acerca del inefable propósito de Dios para la iglesia. Y en los primeros capítulos, en los primeros 3 capítulos, se le describe tocante al misterio escondido desde los siglos. ¿Qué es esto? Y que judíos y gentiles, quienes eran muertos en pecado, ahora son uno en Cristo. Maravilla de Dios. Son un solo cuerpo, una sola casa espiritual. Les insiste sobre la unidad en el espíritu. Asegura que en esa unidad es posible, que ya es consumada, que los creyentes son llamados únicamente a guardarla. Mi hermano, no eludiendo o acomodando la palabra se puede lograr esta unidad, ¿no? Luego el apóstol Pablo pasa a hablar de la diversidad de dones dentro de esa unidad, y cuando llega el capítulo 4 y versículo 7, comienza a exponer el gran tema de los dones de la iglesia. Para ello dice: pero a cada uno de nosotros, hermano querido, hermana querida, vos tenés un don. Dios ha dado a la iglesia al menos un don a cada uno de sus miembros. Por lo que es necesario, mi hermano y mi hermana, que ese don esté en vigencia, esté siendo utilizado. Hay muchos que leen la Biblia, pero pocos la conocen, ¿no? Cuidado con esto. Para que el don sea utilizado, debo conocer la Escritura. ¿De qué manera profundizar y ahondar en la revelación? Con insistencia. Pablo hablaba de la unidad, de la común unión de los hermanos en la iglesia, ¿no? Un hermano que no se congrega
en ninguna iglesia. Me decía hace mucho, yo lo haría, hermano, si las iglesias se juntaran en una sola. Claro que es muy difícil esto. Es muy importante que sea una sola, claro. La iglesia de Jerusalén, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto. No dice las iglesias de tal lugar, las iglesias de tal otro. Pero lamentablemente el mal uso de los dones y la mala interpretación bíblica, pero por sobre todo el desconocimiento que tenemos de Dios, los creyentes, hace que esto pueda suceder en medio de una congregación donde los hermanos se separan por no poner a la palabra de Dios en primer lugar. La iglesia, como dijimos, y en particular cada uno de sus miembros, tiene una meta a alcanzar. ¿Cuándo serán alcanzadas esas metas? Parecería, y en efecto es así, que lo será cuando la iglesia suba perfeccionada al encuentro de su Señor. Pero, aunque sea consumado allí, nos es presentado como un propósito para aquí, y del cual cada uno de nosotros somos responsables directos. Es una meta muy alta, muy elevada, pero es que Dios tiene ese tipo de metas altas y elevadas. Él tiene propósitos muy altos y elevados para vos y para mí. Las metas a las que apunta el Espíritu Santo casi parecen inalcanzables. Y sin embargo están ahí. Serán nuestras en tanto las busquemos y deseemos alcanzarlas. Mira lo que pasó con Israel. Dios le dijo, todo cuanto pisare la planta de vuestro pie será de ustedes. Tristemente, al final del libro de Josué, Dios les tiene que decir con honda tristeza, ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que os dio Jehová? Josué 18:3. Y yo, hermano, te digo con el deseo sincero de animarte, hermana, de animarte a que avances, a que poseas ese conocimiento que cada uno de los creyentes debe tener del Señor. Porque, es cierto que el Señor da dones. Es cierto que el Señor está esperando la perfección de la iglesia. Es cierto que la iglesia debe poner en práctica ese accionar de los dones de cada uno de nosotros. Pero todo ello, en la mayoría de los casos, está limitado porque no conocemos, no tenemos intimidad con nuestro Dios. Y la comprensión del texto bíblico, ahí lo tenés en la pantalla, es en base a una lectura y reflexión ordenada y sistemática, iluminada por el Espíritu del Dios viviente, la que conduce, y aquí está el tema, ¿no?, a una acción obediente. De manera que el estudio bíblico, junto al don que vos tenés o a los dones que vos tenés, tienen que estar amalgamados, unidos por una palabra que a veces cuesta mucho. Y esa palabra es obediencia. Y no podemos caminar cerca del Señor si no hay una obediencia plena, una obediencia de todos los días. Aquí encontramos a Efesios 4, 11 al 13. Allí están los dones y las metas a las que nos llevan esos dones. Y dice la meta, si se quiere, para muchos inalcanzable, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nos reuníamos con los hermanos en el estudio de doctrina, recuerdo que hablamos mucho del tema fe. Y había salido en ese momento el tema fe relativo a Santiago, el tema fe relativo a Pedro. Y Santiago es muy concluyente cuando dice, muéstrame la fe por tus obras. Y Pablo decía con respecto a la fe, ¿no?, que es el motor fundamental para que el creyente
crea y haga lo que Dios le pide que deba hacer. Ahora bien, ¿cuál es el método que Dios utiliza para que la iglesia alcance la madurez, la perfección? Porque alcanzar metas, hermanos queridos, alcanzar metas significa alcanzar lo que Dios quiere. Cuando los creyentes, por medio de la palabra y en dependencia del Espíritu Santo, avancemos hacia la madurez, es decir, hacia un verdadero carácter cristiano, en el cual dejemos reflejar a la persona de Cristo en nosotros, habiendo llegado, como dice Efesios, a la estatura de su plenitud. Cuando alcancemos eso, pienso que ya estaremos muy cerca de aquel lugar que el Señor nos está preparando a cada uno. Ahora bien, decíamos entonces, ¿cuál es el método? Y el método son los dones provistos por Dios para el perfeccionamiento de la iglesia, para alcanzar la madurez que Dios ha puesto como meta en la iglesia y como meta de cada creyente. Él ha provisto capacidades a hombres en todas las edades de la iglesia, vasos de barro con capacidades espirituales para desarrollar el ministerio de Dios. Este domingo pasado escuchaba a mi hermano Matías hablar de las capacidades, ¿no? Capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, como aquellas que él decía, ¿no? El gozo, la fe. Y recuerdo que estuvo hablando de Juan capítulo 14, y a mí me vino un pensamiento, en el pensamiento, un texto que tantas veces pasó por mi mente, y cuando lo vi este domingo decía, pero esto es para meditar en profundidad. Dice el capítulo 14 de Juan, que mi hermano estuvo hablando de los primeros 3 versículos, y el versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y a mí me vino a la mente esto que Dios dice aquí, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, no ve el Espíritu de Dios. ¿Vos cómo estás con esto, hermano, hermana? ¿Vos ves el Espíritu de Dios? ¿Ves que la fe en el Señor hace que el Espíritu Santo se mueva en tu vida? Que haga promoción de ese don que Dios te ha dado. Dice que el Espíritu no puede recibirle porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, no dice lo vemos. En cada acto de fe estamos viendo al Espíritu de Dios. Y en cada acto de fe estamos conociendo lo que Dios pone por su gracia a través de su palabra, y en el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida estamos conociendo un poquito más de lo que Dios es. Te dejo como final estas 3 preguntas para el otro jueves. 1. ¿Qué otros textos bíblicos podés mencionar con los que Dios estimula al creyente a conocerle? 2. ¿Cuál debería ser el resultado del estudio bíblico? 3. ¿Qué espera Dios de nosotros aparte de la obediencia? Como dijimos, estos textos ya los pasé estas preguntas ya las pasé la semana pasada. Te las vuelvo a reiterar para que el jueves, Dios mediante, podamos verlos juntos estas 3 respuestas. Que Dios bendiga mucho tu vida y tengas una semana bendecida.